Jajaja, que pensaban que los loquenderos solo veían películas actuales o porno. XD. Pues estabas equivocado. La verdad es que las películas viejas como la que voy a criticar no me suelen gustar, pero esta sí que está muy buena. XD. Si veis alguna sobre libros de Stephen King seguro que os gustan. Sin duda es el maestro del terror por excelencia. Aún no ha parado de escribir desde hace más de 40 años. Es increíble. Bueno, a lo que íbamos, esta película es una adaptación de la novela de Stephen King con el mismo título. Bueno, no sé si son los niños o el niño. XD. Creo que quien mire la peli o ya la haya visto sabrá por qué lo digo. La peli cuenta la historia de una pareja que viaja para ir a un sitio XD. Durante el viaje se pierden y acaban caminando por un pueblo que parece fantasma. El maíz lo rodea todo. Los aldeanos son amantes del diablo porque una mala influencia, un niño, se ha proclamado como párroco. Como tienen poca cultura, cogieron al primer enviado de Dios como referencia, viendo claramente que se les ha inculcado una religión satánica en toda regla. Podréis dar cuenta por los símbolos durante la peli. La gente muere a los 19 años en el maíz bautizándose entre comillas, ya no digo más. Miradlo con vuestros propios ojos. Me da la bienvenida. ¡Estoy preparado! ¡Llévame contigo, señor! ¡Ah! Ejemplo de gilipollas. Prosigamos. Los pueblerinos matan a los intrusos y a los que no van a su bola, eso es ser racista. XDDD. Sinceramente, está lleno de hijos de puta. La verdad, muy buena película. Estás en tensión bastante tiempo pero no da miedo. Y el final es gracioso, revoca en la ironía. XDD. El hombre había atropellado a un niño y lo había matado, pensaba. Al final, una aldeana intenta matarlo en el coche y zas, el tío le rompe la ventanilla del coche en la cabeza. Bueno, aquí les dejo la escena, tranquilos, no cuenta el final. XD. ¡Intrusa! ¡No! ¡Morirás! Dios mío. Está muerta. Ja 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 ja, pobre zorra, se lo merece por estar gilipollas. Pero no lo mata el tío XD. Qué mentiroso XD. Me he dado cuenta de una cosa. Mirad, el golpe no es nada real pero muy bien escondido. ¡Morirás! Bueno, esa es una secretaria nueva, ¿qué os parece? XD. Esta peli ya cuenta con 6 películas más o 7, ya que hasta la fecha de hoy se está siguiendo la secuela. Joder, yo solo he visto esta, pero esas continuaciones las voy a ver porque esta primera me ha dejado bastante buen sabor de boca. El argumento es muy original, pero, la verdad, se le hubiera podido sacar más leche XD. Pero seguramente se ha sacado en las 8 pelis siguientes. XD. Femenina. Yo creo que en esta peli las mujeres casi no juegan un gran papel, exceptuando la niña que adivina el futuro, la cual podría ser clave en las otras 6 películas. Por mi parte yo voy a verlas, espero que pongáis un comentario en el video para dar opiniones. Quien haya visto las otras películas que dé su opinión. Yo soy otra secretaria XD. Vengo a informarles de un último detalle. La famosa banda de nu metal, Korn, hizo una canción sobre esta peli con Ice Cube. Y que esta primera parte de la saga de estas pelis se hizo en 1984. Carlos Trestone se despide hasta otra crítica. Ahora haré más críticas sobre pelis o juegos. Adiós y suscribíos. XD. Os recomiendo que la veáis. Os dejo con la canción de Korn que ha dicho mi secretaria número 3. XDDDD.